muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta producción conjunta que tenemos Canal 13 con sus programas Alto Contraste y Emprendedores, Expert TV Canal 33 con el programa de la Unión Médica Nacional, exclusivamente en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, y el programa Peloteando de Radio Columbia. Gracias por estar con nosotros. Este es un debate televisado y también comunicado a la población costarricense a través de la radio con los 4 precandidatos, 3 precandidatos y una precandidata del Partido Acción Ciudadana. Y este es el único partido en el que se puede hacer un ejercicio así en este momento, porque la coyuntura de la realidad de los partidos hace que en el único en el que se pueda hacer un debate es en el PAC. En la primera parte del debate de 1 hora vamos a hablar de por qué cada uno de ellos y ella quiere ser candidato o candidata, presidente o presidenta. En la segunda parte se hará un diagnóstico del país y en la tercera parte se van a referir a la situación durante la administración de doña Laura Chinchilla y la administración de don Oscar Arias y las últimas administraciones. Y habrá un tema libre al final que puede ser una réplica, puede ser para agregar algún comentario o puede ser para hablar de algún otro tema. El segundo programa también tiene 3 temas. El primer tema del segundo programa es ambiente, el segundo tema es reforma del Estado y el tercer tema tiene una opción, o la Asamblea Legislativa o el tema agrario, o pueden compartir el tiempo en ambos temas. Y de nuevo hay un tema libre. En la tercera parte vamos a hablar de pobreza, obra pública, jóvenes y empleo, y el cuarto tema es tema libre. El cuarto debate, que es de 30 minutos, no de 1 hora, es sobre la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Agradezco profundamente la compañía de los 4 señores precandidatos y la precandidata. Están con nosotros los 4 candidatos y la candidata o precandidata del Partido Acción Ciudadana. De izquierda a derecha para usted, de derecha a izquierda para mí, don Ronald Solís Bolaños, doña Epsi Campbell Barr, don Juan Carlos Mendoza García y don Luis Guillermo Solís Rivera. Damos inicio al debate con el tema de por qué quieren ser precandidatos, por qué quieren ser candidato o candidata y también presidente o presidenta. Iniciamos con doña Epsi Campbell Barr. Cada quien tiene 3 minutos en cada tema. Un saludo cordial a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera empezar diciendo por qué yo quiero ser presidenta. Y quiero ser presidenta porque a este país le urge un gobierno decente, un gobierno con instituciones eficientes y centrado en la gente, centrado en esas personas que para ellas es imprescindible la acción del Estado. Un gobierno decente con personas que sean capaces de poner el bien común en el centro e instituciones que sean capaces de darle los servicios a la gente de la mejor manera posible y en el tiempo en que ella lo necesita. Pero también porque lo más importante es que con estas condiciones es necesario impulsar un gobierno diferente, un gobierno que esté centrado en 3 prioridades básicas. La primera tiene que ver con el desarrollo económico con distribución. Y cuando estoy hablando de desarrollo económico con distribución, estoy hablando de infraestructura accesible a los pequeños y medianos productores rurales, infraestructura necesaria para la educación y la salud pública. Estoy hablando de oportunidades de crédito para los pequeños y medianos productores. Y estoy hablando de condiciones en donde la tramitología para las empresas se convierta en un espacio de agilidad para poder hacer negocios y generar empleo. El segundo gran tema tiene que ver con el desarrollo social, incluyente, para enfrentar de manera directa la exclusión a la que nos tienen sometidos los gobernantes de los últimos años. En este tema, en el tema de desarrollo social con inclusión, nos estaremos centrando
en dos ejes fundamentales. El primer eje es el eje de educación decente. Cuando hablamos de educación decente, estamos hablando de la posibilidad de reinsertar a las decenas de miles de jóvenes, hombres y mujeres que han sido expulsados del sistema educativo y darles a ellos y a ellas una oportunidad de educación para el trabajo. También que no haya ni un solo niño, ni una sola niña en este país que esté recibiendo educación en un aula tugurio, porque todos y todas tienen derecho a recibir educación en las mejores condiciones. Y que haya un acceso a la tecnología sin discriminación, empezando por los de más abajo. Finalmente, el tercer gran tema tiene que ver con la ética en la función pública, enfrentando radicalmente la corrupción y garantizándole a la gente que aquí se va a gobernar para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Epsi Campbell Barr. Tiene la palabra don Ronald Solís Bolaños. Estimados costarricenses, yo quiero ser presidente, quiero ser candidato del PAC y fui el último en ingresar en este proceso hace apenas 2 meses y medio, porque en buena medida como costarricense no me sentí suficientemente representado y muchos costarricenses que me acompañaban sentían lo mismo y me pidieron asumir este reto. La diferencia está en que este país está constituido fundamentalmente por 2 bloques. Uno es el bloque del servicio público, de los trabajadores del servicio público, que representan el 10%, 1 de cada 10 de los trabajadores que existen en Costa Rica. Y el otro bloque es el 90%, 9 de cada 10, que somos el resto de los costarricenses que estamos luchando en la calle día a día, luchando como trabajadores, luchando como agricultores, luchando como empresarios, luchando en la economía formal y en la economía informal, y luchando con la amenaza permanente del desempleo, del aumento de costos, de una apertura indiscriminada que no toma en consideración el interés de los costarricenses. Y estamos viviendo una situación sumamente difícil. Hay un claro proceso de desaparición de los productores nacionales. De los pequeños y medianos ni se diga, y de los grandes ya casi no quedan empresas de costarricenses. Ustedes lo pueden ver en las noticias. También vemos un claro deterioro y riesgo de quiebra del Estado costarricense, el que nos ha dado los servicios. Solamente en el presupuesto de este año, de cada 100 colones que gasta el gobierno, 48 son prestados, es decir, son a punta de tarjeta, como diríamos algunos. Entonces, todas estas situaciones, este aumento que ha habido, en pocos años, en 15 años, pasamos de un desempleo ejemplar en América Latina de 4,5% a un 11,5-12% de los más altos. También la economía informal subió un 10% más, que son más de 300,000 costarricenses que ya no van a tener derecho a seguro social, a pensión, etcétera. También quiero dar esta lucha para unir el partido. El partido Acción Ciudadana necesitamos estar todos adentro para enfrentar con fuerza estas dificultades. Ahí necesitamos tener al otonismo, a don Otón, a todos los fundadores, a todos los actuales, todos adentro para llegar muy unidos con un solo planteamiento al final del camino, para luego también unirnos a otros costarricenses y unir posteriormente a toda Costa Rica en un gobierno de solución nacional y de diálogo permanente y de acuerdos permanentes. Muchas gracias a don Ronald Solís Bolaños. Tiene la palabra don Juan Carlos Mendoza García. Muy buenas, un saludo a todos los radioescuchas, a todos los televidentes que nos acompañan.
Yo quiero ser presidente porque Costa Rica ya no aguanta más. Costa Rica no puede seguir por esta ruta, no puede seguir por décadas de estancamiento, no puede seguir permitiendo que la impunidad sea la norma y que la corrupción entonces se consolide en el país. Costa Rica debe cambiar. Yo soy parte de una generación de gente joven, de gente que quiere hacer un cambio, de gente que quiere realmente visualizar un proyecto de país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo tengo esa visión, pero estoy seguro que la única forma de poder concretarla es con usted, es con la gente. Estamos procurando una renovación completa de la política. Tenemos que saber que estamos en un sistema donde la democracia representativa se ha agotado. Ya esa democracia y ese sistema que funcionó para el siglo pasado no opera en la situación actual. Y es necesario esa renovación de la política, pasar de esa democracia representativa que aísla a los políticos, los mete en una burbujita, los distancia de la gente. Es necesario pasar a el poder de la gente, al poder suyo, al poder que podemos ejercer como ciudadanía, al poder que realmente puede hacer las cosas cambiar a profundidad, como Costa Rica se lo merece. Quiero ser presidente porque justamente viví en un país que nos ha dado grandes oportunidades, soy un hijo del Estado Social de Derecho y ingresé a la política en el Partido de Acción Ciudadana, porque antes no creía en ninguna de las otras alternativas. En el Partido de Acción Ciudadana entendí que existía la forma de poder transformar, de poder hacer una nueva forma de hacer política, de poder realmente integrarnos, acercarnos a las comunidades, trabajar con las poblaciones, cambiar las lógicas de poder que han venido imperando y que tanto daño le han hecho a este país. Ese Estado Social de Derecho, para poderlo rescatar, tenemos que relanzarlo, tenemos que realmente reinventar el mismo sistema político y tenemos que generar acuerdos de largo plazo, acuerdos que nos permitan, así como pasó en el siglo pasado, que se llegaron a grandes acuerdos y que generaron un gran bienestar, esos acuerdos que permitan que en el año 2040, en el año 2050, podamos vivir bien. Ese es el objetivo de la política, que la gente viva bien, y por eso quiero ser presidente y quiero que usted me acompañe en eso. Muchas gracias a don Juan Carlos Mendoza García. Tiene la palabra don Luis Guillermo Solís Rivera. Muy buenas, saludo muy afectuosamente a todas las personas que nos escuchan y nos miran por la radio y por la televisión. Quiero ser candidato del Partido Acción Ciudadana primero y presidente de la República de Costa Rica después, porque creo que ha llegado el momento de que un nuevo tipo de político asuma la responsabilidad del mando de la nación. Ustedes han sido testigos de lo que ha sido el ejercicio de la política tradicional. Las personas que han gobernado durante las últimas décadas tienen una larga trayectoria en cargos de elección popular, pero al final terminan gobernando para los pequeños grupos. Costa Rica ha sido secuestrada por los privilegios, ha sido secuestrada por los intereses particulares que se anteponen al interés común, al bien común. Es tiempo ya de otro tipo de dirigente político asuma esa responsabilidad y creo que tengo la capacidad, la madurez, la serenidad para realizar esa tarea. El Estado Social de Derecho del cual soy hijo, del cual provengo, me dio la oportunidad de ser un profesional que puede contribuir junto con ustedes a la transformación de nuestro país. He sido testigo, al igual que muchas personas en este país, de familias que gracias a las oportunidades brindadas por ese Estado Social de Derecho pudieron educarse y prosperar en los distintos campos de la producción nacional y del intelecto, de la cultura y de las artes. Me parece, por lo tanto, que es tiempo de que la gente asuma la responsabilidad principal de este reto hermoso y desde el Partido Acción Ciudadana, que hace precisamente de la participación de la ciudadanía su principal instrumento de transformación social, podemos juntos hacer ese trabajo. Me parece que ser presidente de la República con ese objetivo, el de servir, el de ser la primera persona disponible para que el pueblo de Costa Rica sienta que ha llegado el momento del cambio,
que ha llegado el momento de la transformación del país sobre la base de la honradez, de la transparencia, de la convocatoria al diálogo, es quizá el mayor homenaje que uno pueda recibir como ciudadano y el principal sacrificio que uno pueda hacer con sus conciudadanas y conciudadanos. Quiero ser presidente de la República porque al final de cuentas este es el aporte que todas y todos tenemos que tener presentes en la construcción de esa Costa Rica mejor, de esa Costa Rica más luminosa para todas las generaciones, las de ahora y las que vendrán. El 2014 es una estación en ese camino y esa es la voluntad que tengo de servirles. Muchas gracias a los 4 precandidatos del Partido Acción Ciudadana. Vamos a un corte y regresamos con el segundo tema de este primer debate, que es un diagnóstico de lo que ocurre en el país. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Grupo Ecoquintas le hace su sueño realidad. Adquiera su quinta sin prima, sin fiador, en una de las zonas más turísticas de Costa Rica, La Fortuna de San Carlos. Todos nuestros proyectos cuentan con una vista impresionante del volcán Arenal. Y en Guanacaste, Termoquintas, proyecto único con aguas termales incluidas. No deje pasar esta oportunidad. Sin prima, sin fiador, sin trámites bancarios. Contáctenos 2481-0101 o en ecoquintas.com. Síganos los lunes 7:30 de la noche, Canal 33. Gracias por estar con este esfuerzo conjunto que hacemos Canal 13, Expert TV, Canal 33, Radio Colombia, el periódico Ojo y el periódico El Guapileño, con la idea de que haya debate. Yo quisiera que haya debate en todos los partidos, pero no todos los partidos tienen esa pluralidad de opiniones y de esfuerzos que ha tenido el Partido Acción Ciudadana en esta ocasión. El segundo tema del debate es el diagnóstico de lo que ocurre en la Costa Rica de hoy. Iniciamos con don Juan Carlos Mendoza García. Les hablaba en el segmento anterior sobre esa crisis de la democracia representativa que se ha reflejado en una crisis política. El sistema político, toda la estructura hace que la gente se vea totalmente lejana a los puntos neurálgicos donde se toman las decisiones. Sucede al mismo tiempo que estamos viviendo 2 Costa Ricas. Se ha dado una concentración de poder político, de poder económico, sin precedentes en la historia del país. Esa concentración de poder nos arroja 2 Costa Ricas. Una Costa Rica muy pequeñita, que está llena de argollas, que está llena de impunidad, que está llena de chorizos, donde la gente viene haciendo lo que le da la gana, básicamente, la gente que ha venido concentrando ese poder y que realmente nos está haciendo un daño a la gran Costa Rica, esa Costa Rica donde cada vez se ve más desigualdad, donde la gente no está teniendo las oportunidades de movilidad social y cuando se da la movilidad social es para abajo. Esa Costa Rica grande no puede seguir estando en ese estado de postración. Es, por lo tanto, realmente necesario el hacer un cambio en lo político para poder transformar y el volver a unir y que sea una sola Costa Rica de oportunidades, una sola Costa Rica donde realmente la gente pueda vivir bien, pueda vivir con dignidad. Definitivamente, sí, y creo que sin duda alguna es la impunidad, es la corrupción rampante, la gran preocupación de todos y todas. Y esa corrupción en las decisiones políticas tiene efectos muy concretos y se refleja en un Estado que se ha vuelto inoperante, donde
no puede atender con eficiencia los servicios públicos, donde hemos visto cómo se han desmejorado los servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde no se está atendiendo a la pobreza, donde vemos una incapacidad absoluta de hacer obra pública en este país. Eso tiene que cambiar, y para que cambie, insisto, es necesario que las personas, que la ciudadanía, que la gente se involucre, participe y generemos ese poder de la gente, ese poder ciudadano. Esa Costa Rica debe cambiar. Por eso el diagnóstico, creo, se han hecho muy buenos diagnósticos en este país, pero es necesario pasar de los diagnósticos a la acción política, a la acción ciudadana. Tiene la palabra don Ronald Solís. Pienso que estamos viviendo la peor crisis de muchísimos años, pero el gobierno se ha encargado de mentirnos, de no decirnos la verdad, y ese es el objetivo de nuestra posición. La situación es tan grave que se refleja en todas las actividades económicas e incluso en las actitudes de los costarricenses, que ya hoy, según las encuestas, 7 de cada 10 no quieren saber nada de ningún político y de ningún partido. Les digo que la situación es dificilísima, fundamentalmente por varios factores. Uno, el gobierno ha mentido en cuanto a la situación del Estado, de las finanzas del Estado, que tienen que ver con la educación, la seguridad y todos los ministerios, etcétera, etcétera, que son parte fundamental de los servicios que los costarricenses necesitamos para continuar con esos procesos históricos de movilidad social y de mejoramiento, eso sumado a las instituciones públicas. Y como les decía, de cada 100 colones que se gastan, 48 son prestados. Pero nuestros primos ricos, como la Caja y el ICE, ya el año pasado se habló de que uno no tenía liquidez, es decir, no tenía plata ni para pagar salarios y pagar las medicinas, y otro que por primera vez tuvo deudas. Pero además tenemos un sector productivo, como les decía, que viene para atrás, especialmente el empresariado nacional. En la economía, en este momento, los únicos sectores que están creciendo son los protegidos, los sobreprotegidos por el Estado, como son las empresas bajo el régimen de zonas francas, las empresas tanto de producción de artículos como de servicios, y también el sistema financiero. Las demás industrias, industrias nacionales, la agricultura, la agroindustria, la construcción, etcétera, todas están decreciendo, y en esa medida también, como lo vimos, está aumentando en forma acelerada el desempleo, está aumentando en forma acelerada la economía informal, que es el futuro de los costarricenses. En fin, yo pienso que esta situación tan grave y de desaparición del empresariado nacional requiere una posición muy fuerte y de análisis y de coordinación y de comunicación que estamos dispuestos a llevar a cabo hasta su último extremo, que son los acuerdos políticos. Muchas gracias a don Ronald Solís. Tiene la palabra don Luis Guillermo Solís. Todos nosotros, todas nosotras, sabemos cuáles son los principales problemas que tiene el país. De todos ellos, sin embargo, permítanme referirme a 3. El primero es el de la corrupción. No hay ninguna duda de que la corrupción es mala, tanto por razones morales, porque degrada la fibra de la sociedad, como por razones económicas. No en balde se votó en un camino fronterizo, en la llamada trocha, 20.000 millones de colones, con los cuales se pudieron hacer grandes obras, más de 10.000 casas de interés social, por ejemplo. Lo mismo ocurrió con el puente de la Platina, y así por el estilo, una y otra vez. 50 millones de dólares se pagó ya desde Recope al consorcio con la República Popular de China por una refinadora que ahora resulta se quería construir con un contrato ilegal. La corrupción nos afecta en lo económico y también nos afecta en lo político. Primer gran problema. Segundo gran problema, sin duda el de la desigualdad y la pobreza, que será motivo de una discusión a profundidad en este foro.
1.200.000 costarricenses, hombres y mujeres, viven en la pobreza, 350.000 de ellas y ellos en la pobreza extrema. Casi 200.000 jóvenes de nuestro país no estudian ni trabajan. Y esto es el fruto no del accidente, sino de un modelo productivo y de una forma de organizar la sociedad que excluye a la gente de los beneficios del desarrollo. Esa situación es intolerable, marca una cicatriz en el alma costarricense que no debemos dejar pasar. Y el tercer elemento es el de la no participación de la gente en la toma de decisiones. Parece mentira que en la democracia hayamos sacado la voz de las personas de la formulación de la política pública. El Partido Acción Ciudadana busca construir junto con la ciudadanía esa política pública que nos afecta a todas y todos. Me parece, por lo tanto, que reconstruir el espacio de la toma de decisiones desde la gente con la conducción responsable del gobierno es una prioridad mayúscula. Este es un país que no le pertenece a un grupo pequeño. Somos parte de una colectividad en donde la gran mayoría de la gente quiere para sus hijas y sus hijos, para sus nietas y sus nietos, un futuro mejor. La única manera de lograrlo es con política decente, con política eficiente, con un Estado responsable y con una ciudadanía que participe en los procesos de toma de decisiones. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís. Tiene la palabra doña Epsi Campbell Barr. Les agradezco que se porten también con el tiempo. En realidad, cuando pienso en el diagnóstico, pienso de la situación de este país, pienso en doña Elvia, realmente una señora que todos los días tiene que ir a trabajar y pagar 2 autobuses, y que ahora por los 2 autobuses gasta 40.000 colones al mes de un salario de 180.000 colones. Y entonces, efectivamente, cuando uno piensa en el saqueo de las instituciones del Estado, lo primero que tiene que pensar es cómo esa gente, como doña Elvia, como Marlene, como don Jaime, tienen en la cabeza, tienen que resolver todos los días la vida con cada vez menos recursos. Aún y cuando nos dicen que tenemos la mejor inflación histórica, pero vamos desde la pulpería al supermercado, a la feria, y donde quiera que vayamos, la plata simplemente no alcanza. Donde el recibo de la luz en este país se convirtió en uno de los gastos que afecta más el bolsillo de la gente. Y donde ya hay personas, y ahí sí que pienso en Sara, que dice que prefiere utilizar candelas en la noche porque efectivamente es mejor ahorrar hasta lo mínimo. Entonces, el diagnóstico es sencillo, el diagnóstico lo tiene todo mundo, el diagnóstico está en la cotidianidad, el diagnóstico lo vivimos cuando salimos, cuando encontramos los huecos en la carretera, cuando miles de personas van a buscar trabajo y no encuentran trabajo y no tienen condiciones para darle lo más mínimo a su familia. El diagnóstico es fácil cuando hablamos de educación y en lugar de pensar en la caja como la gran institución, pensamos en Ana, una amiga mía, que tuvo que esperar meses para que le hicieran una histerectomía y que tenía en peligro su vida permanentemente. Ese es el diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ver con una forma de hacer gobierno que es la que queremos acabar. Por eso es que la lógica es un gobierno decente con gente decente, haciendo lo que tiene que hacer desde las instituciones. Por eso es que el diagnóstico tiene que pensar en esos muchachos y esas muchachas que no tienen ninguna oportunidad, que tienen que salirse del colegio, no es que desertan del colegio, es que el colegio los expulsa. Y pienso en ese montón de señoras y señoras que están en las comunidades, cabeza de familia, y quieren entrar a la Lina a capacitarse para tener un trabajo digno, y lo que reciben es un montón de requisitos para que no puedan entrar a la capacitación. El diagnóstico lo tienen las mujeres en las casas, los hombres cuando salen, los jóvenes desempleados, y ese diagnóstico es el que nos tiene que obligar a quienes queremos gobernar a saber cuál es el camino, a tomar decisiones concretas y asumir compromisos de cómo se utiliza la plata pública para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Epsi Campbell Barr, muchas gracias a todos los precandidatos.
Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a tratar el siguiente tema, que es la situación del gobierno de doña Laura Chinchilla y los gobiernos más recientes que ha tenido el país. Usted cuenta con estaciones de servicio en todo el país. Somos un servicio público de calidad. Esté donde esté, nosotros estamos para servirle. Costa Rica confía en nosotros. Me encanta venir a la estación de servicio. Me revisan la presión de las llantas y el motor. Cuando usted está en una estación de servicio, encuentra calidad, confianza, servicio al cliente y una excelente infraestructura. Cámara de Empresarios del Combustible. Hace unos 15 años el doctor Gadgens me hizo el favor de invitarme a venir a recibir el método Tomatis. El método Tomatis ayuda cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención. El método Tomatis me ha ayudado a ordenar la vida, a poder utilizar mejor el tiempo, a tener armonía en todo lo que hago. Por eso no solo volví, sino que aquí está también mi hija María Pía recibiendo los beneficios del método Tomatis con más de 50 años de experiencia y de investigación. Aprender a escuchar es aprender a vivir, es iniciar una vida diferente. El teléfono de la Clínica Holística para que usted reciba el método Tomatis es 2220-1107. 2220-1107. Gracias por estar con nosotros en esta producción conjunta de Canal 13, Expert TV, Canal 33, Periódico Ojo, Periódico El Guapileño y el programa Peloteando de Radio Colombia. Están con nosotros los tres precandidatos y la precandidata del Partido Acción Ciudadana. En la primera parte hablamos de por qué ellos y ella quieren ser candidatos, candidata, presidentes, presidenta. En la segunda parte hicieron un diagnóstico de la realidad del país y ahora se van a referir al gobierno de doña Laura Chinchilla, los gobiernos más recientes de don Oscar Arias y los gobiernos anteriores. Cada uno tiene 3 minutos. Iniciamos con don Luis Guillermo Solís Rivera. Los gobiernos del Partido de Liberación Nacional de los casi últimos 8 años son fruto de un proceso en donde privó el bipartidismo, es decir, donde dos partidos, representando a bloques e intereses distintos, se pasaban la pelota uno al otro a lo largo del tiempo. Esa dinámica la terminó el Partido Acción Ciudadana cuando con su propuesta recuperó para la gente el espacio de lo público. Y estamos desde entonces haciendo control político, participando permanentemente en las elecciones con la lógica diferente de un país que se ha vuelto diverso y que ya no tolera más esos gobiernos de argollas, esos gobiernos de privilegiados. El gobierno de Oscar Arias hizo quizá una de las peores contribuciones a la historia reciente de la política del país cuando intentó, por vía de una manipulación y un manoseo indecente de las instituciones públicas, controlarlas todas. Ese es un daño que se le hizo a la República con R mayúscula, a nuestro patrimonio político, que se basa, por supuesto, en el equilibrio entre los poderes del Estado. Pero además, durante el gobierno de Laura Chinchilla que lo sucedió, se ha aumentado uno de los males del bipartidismo más conocidos, la corrupción. Ya lo decíamos en un momento anterior, la corrupción es un mal negocio tanto como un daño a la urdimbre social y moral del país. Y esto lo hemos visto aumentado, porque al final de cuentas, estos gobiernos no son sino la cola de esa situación anterior, en donde una y otra vez a lo largo del tiempo se fue degradando la propuesta de los partidos que crearon en su momento una infraestructura que ofreció oportunidades a la gente para terminar siendo lo que son hoy el reducto de un grupo muy pequeño de intereses nacionales que están más al servicio de sus propias necesidades que del bien común. Me parece en ese sentido que si algo hay de que criticarles a estos gobiernos es su incapacidad de dialogar con la gente. Si así lo hubieran hecho,
No habría sido necesario que el Foro de Occidente se plantara para parar una carretera que, habiendo sido consultada adecuadamente, habría podido tener un resultado distinto. Y también, por la misma razón, tendríamos que decir lo que ya se dice en muchos otros países de América Latina, que cuando al pueblo no se le escucha, la calle es el último recurso al que tiene derecho. Pienso en ese sentido que las últimas 2 administraciones han sido ejemplares del tipo de política que no queremos que se desarrolle más en Costa Rica durante los próximos años, razón principal por la cual ustedes y yo debemos cambiarlos. Por esa es la razón que hay que votar por el Partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís Rivera. Tiene la palabra don Juan Carlos Mendoza García. La silla presidencial le ha quedado muy grande a los presidentes que ha puesto el Partido de Liberación Nacional. Y es que aquí no estamos hablando ni de Óscar Arias ni de Laura Chinchilla, estamos hablando de las lógicas en las que ejerce el poder el Partido de Liberación Nacional, esas lógicas que vienen desde el bipartidismo, pero que han venido asumiendo con mucha más fuerza por la concentración de poder sin precedentes que se ha dado en el país. Y es que el Partido de Liberación Nacional es igual a tener un memorándum del miedo, a tener pues ese signo de terrorismo de Estado nunca visto en la historia democrática del país. El Partido de Liberación Nacional es igual a devastación ambiental, en lo que implicaron toda la promoción de monocultivos, en lo que implicó Cruzitas y la devastación que vimos en ese caso con un decreto de interés nacional, implicó pues realmente son muchísimos los casos de corrupción que uno puede pensar. Estamos hablando de fondos del BCIE que han sido manipulados para generar campañas de publicidad de imágenes que no se revierten con esas campañas, sino que se utilizan simplemente para pagar favores políticos de quienes les han servido en campaña o en los negocios. Partido de Liberación Nacional significa justamente eso, que ellos no hacen gobierno, ellos hacen negocio, es lo que han venido implementando. Vienen planteando donaciones, se están investigando donaciones que se hace de gobiernos extranjeros, sea Taiwán, sea China, inclusive donaciones que se están investigando que vienen de Canadá, que pueden tener relación con algunos de esos negocios que han venido planteando. El Partido de Liberación Nacional es igual a la trocha, el Partido de Liberación Nacional es igual a la refinería, el Partido de Liberación Nacional es igual a esa Costa Rica que nos están destruyendo, que nos están quitando a todas esas oportunidades de un Estado eficiente que nos han venido minando con los años y en las últimas décadas. Realmente esas décadas de decadencia que reflejan esa lógica de ejercer el poder del Partido de Liberación Nacional deben y pueden cambiar cuando las personas realmente puedan asumir ese poder ciudadano, ese poder de la gente. Es posible hacerlo y es urgente hacerlo, y por eso estamos en este proceso y por eso es que los llamamos a votar este 21 de julio y a participar y asumir ese reto ciudadano, ese reto del poder de la gente. Muchas gracias a don Juan Carlos Mendoza García. Tiene la palabra doña Epsi Campbell Barr. ¿Qué más puedo decir yo de lo que dice la gente cuando analiza este gobierno y el gobierno anterior? ¿Qué más del Estado que tenemos cotidianamente y de las noticias de todos los días y de la vida de todos los días que estamos enfrentando, producto de una forma de gobernar que está absolutamente centrado en un pequeñito grupo de interés? ¿Qué más decir lo que ha hecho Liberación Nacional? Si tenemos 2 gobiernos consecutivos aumentando la pobreza, el desempleo, tenemos un gobierno, un larguísimo gobierno en el Cantón Central de San José, larguísimo, cantón más pobre, con las peores condiciones de desarrollo humano. Si es que la gente el diagnóstico lo hace todos los días, pero yo quiero aprovechar estos minutos más bien para tratar de convencerle a usted, a esa persona que me está viendo,
de que es posible tener una Costa Rica diferente. Es posible. Es que esta forma de gobernar nos tiene tan resignados, tan resignadas. Nos tiene cansados y a veces permitiendo que la cosa siga y siga y siga despacio. Y es que probar lo mismo, de nuevo, volver a intentar por lo mismo, nos va a tener como resultado que más gente no tenga que resolver la comida que se come todos los días. Es que este es un país, nos hereda Liberación Nacional a 1.300.000 personas que no tienen resueltas sus necesidades básicas. Y lo digo fácil, mucha de esa gente no tiene resueltas las 3 comidas. Si desayuna no almuerza y si almuerza no cena. Muchos de estos chiquitos no tienen los uniformes ni los cuadernos para ir. Entonces estos minutos es para convencerles de que sí es posible cambiar para mejorar. Por supuesto que es posible, que seguir con lo mismo es profundizar lo malo que han hecho y lo van a seguir haciendo porque su forma de gobierno es para beneficiar a sus amigos, a sus compinches. Si esa es una red muy corta, en donde tienen devastado lo que se llama Estado, y lo que se llama Estado son las instituciones que tienen que garantizarle derechos. Entonces, que ese enojo, que esa apatía, que ese malestar que tenemos por dentro se convierte en acción ciudadana, que esa sensación de que todo sigue siendo malo nos haga pensar que tenemos 2 alternativas: o seguimos con lo mismo y empeoramos, o cambiamos y mejoramos. Y esa es la alternativa que yo quiero proponerles. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Epsi Campbell Barr. Tiene la palabra don Ronald Solís Bolaños. Cuando empezó el gobierno de don Oscar Arias, resulta que todos los gastos del gobierno central se cubrían con impuestos. Y él irrespetó la norma y en solos 7 años, ya como les decía, de cada 100 colones que se gasta, 48 son prestados. Parece una clara intención de destruir el Estado costarricense. Pero eso también se complementa con las decisiones que se tomaron en el gobierno de don Oscar Arias de aumentar en algo que hoy consideramos absurdo la cantidad de empleados en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entiendo que más de 10,000 y solamente 1 de cada 10 era médico o enfermera o enfermero. Y eso ha llevado a que hoy 2/3 partes del presupuesto se van en empleo y no se ha aumentado ni mejorado significativamente las filas ni el nivel de operaciones y de funcionamiento de el Seguro Social. También es muy importante recordar que en el gobierno de don Oscar Arias se aprobó el TLC con Estados Unidos y él le ofreció a todos los productores costarricenses que iban a tener que competir con productos subsidiados de otros países y con grandes cadenas, prometió una agenda de desarrollo y todavía la estamos esperando. Por ahí hablan de una banca de desarrollo que venía de antes y que prácticamente no ha hecho nada ni ha servido para nada. También en este periodo se ha dado una gran concentración, sumado a la apertura, una gran concentración de los mercados detallistas, de los supermercados que le llegan a la gente, haciendo que una sola empresa controle más del 50% de los diarios que se venden en este país y perjudicando en la misma forma a miles y miles de productores costarricenses y de industrias costarricenses que estas empresas les ponen las condiciones que ellos quieran imponer, haciéndose la vista gorda el gobierno de turno. Y eso es sumamente delicado. También la corrupción que hemos visto y que aquí se ha mencionado, y en donde al gobierno ha utilizado como un brazo para favorecer esa corrupción la Asamblea Legislativa y los nombramientos en la Contraloría General de la República, en la ARECEP y otros.
como un aliado para seguir haciendo las cosas en forma poco transparente. Y nada más para concluir, costarricenses, tenemos 7 años y 2 meses de estos gobiernos y vean los niveles de desconfianza, de falta de transparencia y de corrupción. ¿Qué nos puede esperar con 12 años? Gracias. Muchas gracias a don Ronald Solís. Vamos a un corte y regresamos con la parte final de la primera hora de debate en este proyecto conjunto de Canal 13, el programa Alto Contraste, el programa Emprendedores, el programa que tenemos en Teletica Expert TV Canal 33 y el programa Peloteando de Radio Colombia. El adulto mayor ahora tiene la oportunidad de acercarse a la tecnología, gracias a Sinfotec, y somos el único instituto en Costa Rica que le da una garantía de poder aprender no solo computación, sino las tecnologías y su implementación. Marque 4000-4455. ¿Usted quiere aprender a usar una computadora? Con nosotros puede hacerlo con gente de su misma edad y de su mismo nivel, y hoy mismo puede iniciar de cero. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que marcar el 4000-4455. No se marchite. No deje pasar el tiempo, porque el tiempo es irreemplazable. Lo esperamos con mucho gusto acá con profesores no solo que saben usar la computadora, sino que tienen la paciencia, la sabiduría para poderle enseñar a un adulto mayor. No se quede atrás. Aprenda computación con Sinfotec. 4000-4455. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar con nosotros en este debate de Canal 13, Expert TV, Canal 33, Radio Colombia, el periódico Ojo y el periódico El Guapileño. La tercera parte en las 3 horas de debate que vamos a tener es un tema libre, ya sea para hacer una réplica, ya sea para hacer un comentario, ya sea para agregar algún tema. Es un espacio más corto, de solo 2 minutos. Iniciamos con don Ronald Solís Bolaños. Costarricenses, ¿quiénes son los dueños de Costa Rica? ¿Seremos los que tenemos cada uno cédula de identidad? A mí me parece que sí, pero parece que no actuamos como los dueños de Costa Rica. Y ser dueño de Costa Rica tiene 2 pilares. Uno es de derechos y otro es de responsabilidades. Y no es posible que el 70%, 7 de cada 10 costarricenses no quieran ni siquiera ir a votar y no quieran usar el instrumento que ha permitido transformar este país y que lo puede transformar y reorientar por el camino correcto. No puede ser posible que los costarricenses no queramos apoyar ese proceso de transformación y dejemos a otros, a los que han venido destruyendo este país, a los que nos han venido desmotivando. Porque entre menos voten, más fácil seguir con el negocio, más fácil llevar el país por el camino que no deseamos los costarricenses, por el camino que no nos beneficia a los costarricenses. Esto es fundamental, debemos de asumir esa responsabilidad. Somos los accionistas, somos los dueños y debemos de hacer uso de esa responsabilidad. Nuestros antepasados hicieron cosas maravillosas por este país que nos hacían sentirnos orgullosos aquí y en todo lado. Aquí venía la gente a aprender de Costa Rica. Y hoy parece que hemos caído en un pesimismo, en una pesadumbre, en donde como que lo hagan otros. Organizarnos con las quejas por las redes sociales o a veces como grupos, pero que al final terminan en nada, porque no hay nada estructurado. Recordemos una cosa, costarricense, es necesario que los costarricenses, valga la redundancia, asumamos la responsabilidad de dirigir este país que es nuestro. Muchas gracias a don Ronald Solís Bolaños. Tiene la palabra don Luis Guillermo Solís Rivera. Hay que decirlo con voz firme y con voz clara. Costa Rica está secuestrada por la corrupción, está secuestrada por las argollas
está secuestrada por los privilegios y hay que rescatarla, hay que rescatar al país. Tenemos que sumarnos como colectividad nacional, como un solo haz de voluntades, al rescate de esta Costa Rica nuestra, este país al que queremos. Y eso lo debemos hacer no solamente por la responsabilidad que tenemos en este momento, sino por quienes en el futuro mirarán a esta generación y dirán qué fue lo que hicieron con el patrimonio que recibieron de sus antepasados. Me parece que la lucha contra la corrupción se enmarca dentro de esta lógica. La lucha contra la injusticia se marca dentro de esta lógica. Y por supuesto, el resultado de toda esta confusión y de toda esta corrupción es la violencia social, la violencia estructural, la violencia que afecta a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la calle y en el hogar. La violencia es fruto también de la exclusión, la exclusión también es fruto de la corrupción, porque por cada acto corrupto que se comete en el país, se sacan recursos del Estado o de la empresa privada que deberían estar al servicio de la gente, al servicio de la producción, y se esconden en los intereses privados de grupos ilegítimos. Me parece, por lo tanto, que la principal lucha a la que debemos abocarnos en la lógica de rescatar a Costa Rica tiene que ser la de construir una sociedad que se sienta parte de un motivo de lucha común. Y ese motivo es la preservación de los principios objetivos más altos que la nación costarricense se dio desde sus orígenes como república. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís. Tiene la palabra doña Epsi Campbell Barr. Yo quiero utilizar estos 2 minutos para decir lo que es central. Y lo que es central tiene que ver con la forma en que vamos a gobernar. Y la forma en la que vamos a gobernar es enfrentar de manera radical, pero radical, el saqueo del Estado costarricense y el uso indebido de los recursos públicos. Porque es verdad que cuando nos roban el teléfono celular en la calle, deseamos que a esa persona que nos lo robó lo lleven a la cárcel y que pague, pero resulta que no tenemos la misma actitud con aquellos que se están robando la plata de todo mundo y nos hacen que no tengamos educación, que haya niños que no estén en la escuela, que tengamos problemas en el servicio de salud. Ese compromiso de lucha contra la corrupción tiene que materializarse. Y hay al menos 5 propuestas que yo quisiera hacer en ese sentido. Lo primero, una publicación periódica de todas las compras del Estado y quiénes son los proveedores, para que la gente sepa de manera clara a quién se le está comprando y sepa quiénes son los propietarios de esas empresas y sepa además los precios a los que se está pagando. Lo segundo es un reglamento muy riguroso a todos los funcionarios y funcionarias públicas, pero que lo estamos haciendo con nuestros propios equipos, para que la gente sepa que cada 5 que gastamos de campaña política sea un 5 que se gaste bien y que vamos a publicar cómo se gasta. Lo tercero tiene que ver justamente con las auditorías ciudadanas. Es el ciudadano y la ciudadana la que tiene que darle seguimiento a la forma en que se gastan los recursos del Estado. Solamente teniendo la información a tiempo, la información pertinente, es que podemos adelantar el acto de corrupción y no lamentar cuando ya la plata se fue y nunca nos damos cuenta dónde está. Finalmente, nosotros queremos hacer una propuesta clarísima de ponerle un tope a los salarios del sector público, un tope máximo. No es posible que en este país haya funcionarios que con la plata de todo el mundo estén ganando 18 millones de colones, cuando hay personas que no tienen ingreso y que están dependiendo de las míseras ayudas que le da el Estado 6 meses al año y sin tener cómo resolver las necesidades más básicas. Ese es el compromiso. Muchas gracias, doña Epsi Campbell. Tiene la palabra don Juan Carlos Mendoza García. Costarricenses, sí es posible renovar la política de este país, sí es posible tener infraestructura como la que nos merecemos los y las costarricenses, reestructurando el MOP, cerrando el CONAVI, generando un Instituto Nacional de Infraestructura Pública que vuelva a hacer carreteras, escuelas, colegios y cárceles. Sí es posible generar un portal de transparencia donde se pueda realmente hacer el control ciudadano sobre las acciones del gobierno. Sí es posible relanzar la seguridad social y
lograr un acuerdo de largo plazo en un nuevo Código de Seguridad Social, donde podamos realmente llegar a esos grandes acuerdos que nos aseguren las pensiones, que nos aseguren tener el acceso a los servicios de salud y al trabajo como nos lo merecemos. Si es posible generar una red de emprendedurismo donde realmente se generen esas sinergias entre el sector público y el sector privado que permitan que tantos jóvenes, tantas mujeres, tantos adultos que son sacados del mercado laboral puedan reinsertarse, puedan hacer prosperar sus negocios y puedan realmente levantar a todo el país. Si es posible generar una política agropecuaria donde volvamos a estar sembrando lo que nos comemos, donde podamos realmente asegurar esa seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Si es posible tener un país que no destruya a la madre naturaleza y que podamos realmente vivir en armonía con ella. Sí es posible realmente hacer esos cambios profundos que Costa Rica necesita, esos acuerdos de largo plazo. Todo eso es posible si logramos generar ese poder ciudadano, ese poder de la gente. Sí es posible si usted se involucra en este proceso, si usted nos acompaña este 21 de julio a votar y nos ayuda a renovar este país como Costa Rica, como los costarricenses nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4 precandidatos, a la precandidata y los 3 precandidatos. Gracias a los patrocinadores del programa Peloteando de Radio Colombia que no he podido mencionar en el debate, a Valle de Paz, a Petrocanadá, al Instituto Nacional de Aprendizaje, a la Clínica Holística, a Sinfotec, a Expert TV Canal 33, Central de Mangueras, el CINART, el periódico Ojo, La Casona de Cartago, el periódico El Guapileño, Grupo Mutual, Alajuela La Vivienda, la Cámara de Empresarios del Combustible y la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos de nuestro país. Gracias a Diego Blanco, productor de este espacio, a Luis Núñez, a Jonathan Rodríguez, a Javier Murillo, a José Joaquín Chaverri y a don Alexander Azofeifa, quien nos ha estado ayudando en el manejo del sonido. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien.